Buenos días amigos, hoy miércoles 9 de diciembre de este año 2020. Buenos días don Orión, buenos días don Mozart. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ayer después de 3 días de audiencia concluyó esta vista para que la gente entienda, de calificación del expediente acusatorio contra exfuncionarios y suplidores del Estado, que concluyó con la decisión del juez José Alejandro Vargas de mandar a prisión preventiva a 7 de los imputados, a prisión domiciliaria a 3 y liberar a 1 de ellos. Los que van a prisión son José Alejandro Vargas, Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Christopher Fernando Rosa y Julián Esteban Suriel Suazo. José Dolores Santana Carbona y Huacal Méndez. Arresto domiciliario, Carmen Magali Medina Sánchez, Freddy Hidalgo y Rafael Hermosén Andújar. Todos ellos, sin embargo, tienen por derecho propio una vista en el tercer juzgado de instrucción el 1 de marzo, que es una revisión obligatoria a esta medida. Don Orión nos va a explicar esas cosas que son un poco complejas para todos nosotros, pero que tienen todo un mecanismo legal que las regula. Por otro lado, ayer se anunció que el Estado Dominicano por primera vez acudió a una acción de recompra de títulos de deuda que ya había sido emitido, lógicamente, del 2021, 2024 y 2025, una parte de ellos. Eso, según la información oficial, eso reduce la deuda en 1.132 millones de dólares. Y además, porque también tiene un efecto positivo sobre el año próximo, ya que reduce de lo que estaba previsto pagar de principal de intereses el año próximo, 2021, se disminuye en 427 millones de dólares. Esto también es un poquito complicado, incluso es una operación que se realiza por primera vez en el país, la recompra de títulos de deuda. Por otro lado, el presidente Abinader va a anunciar hoy un grupo de medidas, conjunto de medidas, que buscan fortalecer las acciones del Estado para prevenir la corrupción en la administración pública. Una noticia que nos viene del exterior es interesante. Donald Trump, mediante todas las estructuras administrativas estatal, presentó ayer a la Cámara de Representantes, a la señora Pelosi, un proyecto de ley que dispone que 916 mil millones de dólares se estén dispuestos para el año próximo entregar $600 por persona a la mayoría de los norteamericanos, como una ayuda por la afectación que ha tenido en la economía, en toda la sociedad norteamericana, el COVID-19. Son asuntos que tienen que ver mucho con nosotros, porque nosotros tenemos una gran cantidad de dominicanos residiendo en los Estados Unidos de América. Ese es el cuadro general. Don Orión, ayúdenos a entender la decisión de ayer del señor juez. Saludos amigos, saludos. Bueno, ya diríamos que está suficientemente debatido. Sin embargo, es bueno señalar que apenas comienza ese juicio, que lo que se trató fue de la calificación del expediente para cada uno de los imputados. Es decir, ahí no se establecía más nada que no fuera la formalidad de señalar los niveles, las evidencias que el Ministerio Público ha acumulado, en la valoración de esas evidencias que el Ministerio Público ha acumulado en contra de los prevenidos, de los encartados. Y a partir de ahí, el juez determinar entonces el tipo de cohesión, de medida de cohesión que impondría cada uno.
Y eso se hizo. El juez, como lo que vieron ayer en la televisión, duró bastante tiempo explicando y reflexionando sobre la participación de cada uno de los encartados en el tema, en el problema. Y al final lo señaló las medidas de coerción, que es menos de lo que pidió el Ministerio Público y más de lo que solicitaron las barras de la defensa. 3 meses de prisión preventiva para 6 de los encartados. Son 11, ¿verdad? Y los otros 4, siete 7 de ellos, sí, porque incluyendo a Alexis, que lo menciona siempre de manera individual, Alexis Medina. 7 de los encartados en medida de prisión, 3 meses, uno en la cárcel de corrección del nuevo modelo de San Cristóbal. Creo que algunos fueron a la cárcel de San Pedro de Macorís. Y 3 de ellos, 3 con medida de coerción que implica el uso del aparato ese que le ponen en las piernas a la persona. Y en caso de que continúe la litis de carácter contractual entre la compañía que ofrece ese tipo de mecanismo de control, entonces que la vigilancia, la alta vigilancia de la justicia, es decir, la policía, se encargue de la prisión domiciliaria que se le impuso a 3 de ellos, que además están acompañados de la prestación de una fianza por 10 millones de pesos. A un último de los encartados, el magistrado José Alejandro Vargas, le dijo que pura y simplemente no lo considera responsable de ningún acto contra la ley, pero señala que en la nueva modalidad del Código Procesal Penal o algo así, ese encartado aún así debe tener vigilancia por si el Ministerio Público consigue tener nuevas evidencias contra él. Por tanto, lo dispuso que tuviese que acudir a firmar el libro de la Fiscalía de manera frecuente. Yo creo que los aspectos relevantes de ese juicio es que los encartados y sus abogados no hablaron de persecución política, sino en el caso de Alexis Medina habló de la persecución del Ministerio Público, la actitud beligerante contra él y su familia del Ministerio Público. Y además que los abogados hicieron galas de presentación de pruebas de descargo en el caso de la defensa. Y se trató de un juicio que posiblemente pueda ser modélico para la lucha contra la corrupción. No porque desde ahora se pueda decir que esas personas incurrieron en violación a la ley penal, sino porque no se ha producido ningún juicio en los últimos 40 años de la historia jurídica penal del país, jurídico penal, que no esté embadurnado con una persecución política o con denuncias de persecución política. Desde Jorge Blanco hasta ahora. Este juicio atrajo la atención pública, también hay que decirlo, porque es mucho más que el juicio de Odebrecht. Es más, el juicio de Odebrecht tiene el plot de que vienen testigos de Brasil, y ni así pudo desalojar del NEFRI dominicano al juicio de que hacemos que comentar. El magistrado José Alejandro también dispuso que el tercer juzgado de instrucción sea el tutelar ahora de todo lo relacionado con ese juicio, que se va a revisar las medidas cautelares al tercer mes, es decir, creo que en marzo. El 1 de marzo. 1 de marzo. Por tanto, se le da seguimiento. Ahí el aspecto relevante de esto son los hermanos del presidente de la República, a doña Magali. La medida de coerción consiste en un arresto domiciliario con la misma modalidad del brazalete, y en el caso de que haya problemas de contractual entre el Ministerio Público y esa empresa, pues la vigilancia de la alta policía.
El juez hizo valoraciones que todos nosotros la escuchamos, la vamos a leer en la prensa, que son valoraciones que no tienen mayor significación de carácter jurídico, de que si la persona de la familia del presidente faltó a la confianza del mandatario, de si el señor Pagán fue más allá, más arrestado de la cuenta en tramitar solicitudes de pago y todas esas cosas. La prevalencia de la inocencia de los imputados se mantiene. Y lo único que todos nosotros, ciudadanos ordinarios, aspiramos es a que se mantengan los derechos, a que se respeten los derechos de esos ciudadanos. Eso es lo que aspiramos. Claro. Yo ahí lo dejo nada más para decir, acto seguido, Pedro, a mí me preocupa. Yo nunca hablo de los despidos porque entiendo que cuando cambia un gobierno, si es moderadamente, no hay nada que hacer. No quiere decir que no esté de acuerdo, nunca. Ojalá que pase como en sociedades más avanzadas, donde el Estado nada más cambian los funcionarios políticos. Pero a mí no me parece preocupante, quiero nada más decir eso, que se hable de 22,000 cancelados en el Ministerio de Educación. No importa que el Ministerio de Educación tenga una cantidad amplia de empleados también, que me van a decir, no es en proporción. 22,000 empleados en cualquier parte es mucho, Pedro. Como dice un amigo mío del campo, la mitad es mucho. Y dice el periódico Diario Libre que confirmó por lo menos 15,000 empleados. Esa es la realidad, la cancelación, esa es la realidad. Son 22,000. Eso dice. Y hay personal docente. La mayoría es más personal administrativo. Y eso es lo que también llama la atención, porque si hubiese más. Acuérdate que eso personal administrativo no tiene doliente, aparentemente. Mira, ahora si hubiese sido, si es un maestro, arde Troya. Sí, pero 22. Sí, ya. Pero por eso pregunté que si hay personal docente. ¿Quién sale en defensa de un conserje? No, si más en una cartera como educación, que no debería prestarse a ser el centro. Eso no está bien, ¿no? No, yo quisiera llamar la atención. Bien, ¿no? Ojalá que el presidente Luis Abinader sí. freno a esto, porque ya, ojalá que el Diario Libre lo hubiera dicho cuando fueran por 5,000 o algo así, pero ya es tarde, ya han cancelado 22,000. Y el Diario Libre, quiero seguir llamando la atención, que el Diario Libre dice que tiene confirmación de por lo menos 15,000. La suma. Yo quiero llamarle a estoy diciendo que 15,000 es la mucho. suma preocupante, La mitad es mucho, Lo que es eso, y como cuando se está en un año escolar, que se supone que todo el mundo está participando, tú le sacas 15,000 personas. Si tú sacas 15,000 personas, Mozart y Pedro, estamos hablando de que los otros 15,000 que están todavía ahí, están asustados, piensan que también se van. O sea, si le quitan uno al lado, en la forma que se ha hecho tan abrupta, pero dicen que la mayoría tienen a noviembre la cancelación, y ¿en qué estamos? Diciembre tanto, a la primera quincena de diciembre. Se le fue la mano ahí. Pero no. Se lo dejo ahí con esa nota de preocupación. Buenos días. Yo tenía eso en carpeta también, ese tema, porque me preocupó. Y como he estado chequeando lo que está pasando a nivel de precio y a nivel de lo que pasa con la gente, el común de la gente, con el asunto de los precios, pienso precisamente en esa dirección. Y en el caso de los servidores públicos, pues como dice Orión, no se trata de uno salir a defender aquí a un político, un técnico que haya sido vinculado con asuntos. Se trata de gente común, de gente que viene elaborando en una que otra institución por muchísimos años y que de buenas a primeras entonces ya está en su casa. Y cuando llegan a esos niveles, a esa cantidad, pues eso es como para abrumar a cualquiera. En medio de una pandemia, además, en medio de una crisis económica que ha afectado la canasta familiar, o sea, el presupuesto familiar, esa gente que aportaba a su familia ya no va a aportar más. O sea, son elementos que uno tiene que sopesar al momento de
de referirse a esta temática. Nosotros nos referíamos precisamente lo que está ocurriendo no solo con ese tipo de personas, sino también con otros. Por ejemplo, técnicos calificados, ya hablábamos de los psicólogos, hablamos de los médicos veterinarios, lo que sucede en ganadería, entre otras áreas donde se han producido cancelaciones considerables, masivas. Y entonces uno tiene que mostrar preocupación para ello. Yo no recuerdo bien, no sé, Oriol, si tú tienes presente eso, que al principio de la gestión, uno de los señalamientos, y me parece que está contemplado en alguna resolución, no sé si decreto, de que incluso se iban a evitar las cancelaciones durante permaneciera el tema este de la pandemia, que se iban a evitar las cancelaciones en el país, las cancelaciones masivas. Pero eso, obviamente, eso no ha sido tomado en cuenta y esa es la situación del momento. El llamado, como debe ser una vez más, es al presidente de la República para ver en qué medida, por lo menos situaciones como esta, hablar de 22 servidores públicos, de 22.000 ciudadanos, yo pienso que esa es una cifra que debe preocupar, debe llamar la atención. Perdóname, Moza, si es por 5, son casi 100.000 personas. Exactamente. Entonces, impacta en familias de 5 personas. Sí, quizás mucha gente no lo sienta ahora porque estamos en medio de este tipo de agenda, ¿verdad? La agenda de la justicia, perfectamente bien, pero eso pasa. Fíjense cómo ahora ese juicio ya se posterga un tiempecito más y entonces vendrán otras cosas, pero cuando se trata del día a día, y de eso se trata, del día a día, de la comida, de los precios, de la situación de la familia, la situación del COVID, todo ese tipo de cosas, llegará el momento en que la gente va a colocar eso en primerísimo nivel. Entonces, yo quisiera que tomaran eso en cuenta. Miren, y otro, a propósito de COVID, uno siente como un alivio, un aliento cuando ve situaciones que se están dando con la vacuna. Ya se habla de vacuna de un 100% de efectividad. Ya eso es considerable, importante, ¿verdad? Y por otro lado, lo que aconteció, por ejemplo, ayer en Inglaterra, cuando ya se inició la vacunación en forma masiva entre la población con esa primera vacunada, una dama de 90 años, que fue la primera en recibir la primera dosis. Recuerden que son dos dosis de la vacuna del coronavirus. Ya antes sabíamos, pues, conocemos de procesos de vacunación ya a nivel de personal médico, de paramédico y de personal militar, tanto en China como en Rusia, en Brasil, ¿verdad? Y de cómo se prepara ya los Estados Unidos para este mismo mes probablemente iniciar un proceso de vacunación masiva también en los Estados Unidos. Pienso que esas son noticias que alientan, son esperanzadoras, porque en la medida en que la vacuna se haga masiva, en esa misma medida, los efectos del coronavirus comenzarán a sentir una mayor merma, un menor impacto en la población mundial, y eso es lo que queremos, porque en este momento esa es la causa de esta, prácticamente de esta hecatombe económica, social, que está afectando prácticamente a todo el mundo. Y entonces uno ve con aliento que ya se esté a ese nivel de, primero, insisto, vacunas que ya son efectivas en un 100%, eso es muy importante, y por otro lado, que se inicie en forma masiva ya todo el proceso de vacunación en las grandes naciones, y aquí habrán de llegar, que de acuerdo a lo establecido por las autoridades de la República Dominicana, tendremos la primera dosis de vacuna aproximadamente en marzo. Es la última fecha, la más reciente fecha que han manejado y que han socializado las autoridades. Que a propósito, no vi que se le ha dado mucha preeminencia a esa información, pero el ministro de Salud Pública hace un par de días ya le dijo al país que el plan, lo que por lo menos el ministerio le ha
solicitado al presidente de la República, es el criterio que tienen, es de que el 24 de diciembre, una fecha importante para el pueblo dominicano, como el 31, va a haber movilidad. La gente va a poder movilizarse de un lado a otro sin mayores problemas durante todo el día y la noche, madrugada de ese día, sin mayores dificultades. La gente va a poder reunirse en familia. La cena de Navidad pues será eso, lo que ha sido siempre, la cena de Navidad. Con el llamado de atención va a venir incluso un programa de orientación en ese sentido. El llamado para que no haya exceso en la misma familia, que se tomen las medidas de lugar en el interior de la familia, pero no vamos a tener la dificultad de movilizarnos. Y atención a esto, todos los establecimientos comerciales, establecimientos donde se concurre mucha gente, seguirán cerrados. Y eso es muy importante, los colmadones, las discotecas, bares, todo ese tipo de cosas seguirá cerrado como hasta el momento, aplicándose esa medida de prohibición de juntarse en masa. La gente deberá juntarse en familia porque se ha hecho siempre, ¿no? Entonces lo importante es que la gente pues acoja muy bien la flexibilidad que dan las autoridades para esos 2 días. Es muy importante, vamos a esperar si así lo acoge ya definitivamente el presidente de la República, se da a conocer, pero llamar la atención de que debemos poner de nuestra parte y aún estemos en familia, y que nos juntemos el 24 y el 31, pues tomar las medidas de rigor, porque siempre hay uno que otro vecino que cruza y que se llevan, y ese tipo de cosas. Entonces, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, todo ese tipo de cosas. Hay que mantenerlo para ver cómo continuamos avanzando y enfrentamos esta terrible pandemia que afecta a todo el mundo. Mira, Mozart, yo honestamente no me había fijado, quizá por exceso de entusiasmo con otra acción del Estado, en el asunto de la cancelación del personal administrativo en educación, porque sí me había concentrado en una cosa que para mí es de justicia social enorme, que fue la incorporación de unos 300 cañeros, de esos viejos que dejaron ya de trabajar en los ingenios, a una pensión de 10,000 pesos. Ayer precisamente el director de pensiones se reunió con esos primeros y les dijo para ya incorporarlos formalmente a la nómina de los pensionados. Y les dijo que el resto, el decreto que incorpora el resto ya está listo. Pero ayer mismo se dio a conocer una información que debemos compartir con todos. Ustedes saben que por aplicación del Sistema Nacional de Seguridad Social, una ley del 2001, que comienza a aplicarse en el 2003, y todos saben por qué, porque era muy complejo establecer un sistema que nunca habíamos impuesto en el país. Como por efecto de eso, unos más de 31,000 personas que estaban en ese tiempo ya pensionadas, eran más, lo que pasa es que quedan 31,000, porque imagínate tú, en el 2003, eran personas de edad avanzada, fíjate cuántos quedan de eso, que estaban pensionados por el Instituto Dominicano de Seguro Social. Esa pensión son 5,000 pesos esa pensión. Menos de 5,000 eran, 3,000 y pico, y ya está en 5,000, porque los gobiernos sucesivos la han ido ajustando al salario mínimo del Estado, que son 5,000. Bueno, el asunto es que ayer también se anunció a esa gente que van a dejar de estar bajo esa denominación y pasan al sistema pensional. Y son 31,000. Y eso para mí, parece que concentrado en eso no me di cuenta de lo que estaba pasando en educación. Realmente porque no lo vi en el periódico. Entonces... Mira, Pedro, déjame decirte algo respecto a eso. Perdóname que te interrumpa. ¿Por qué a nosotros deberíamos sentirnos mal con eso? Porque también es una política que no debería asumir el Ministerio de Educación, de cambiar miseria por miseria.
Eso es lo que me resulta inexplicable, Orión. Uno entiende que dice, no, los compañeros, eso solamente ocurrió justamente cuando el PRD llegó al poder por el presidente Balaguer, con el presidente Balaguer. En ese momento se arrasó con la administración pública y a la mayoría de los miembros del PRD le llegaba un telegrama que decía, usted está designado como analista número 4 de la dirección de impuestos, antes como se llamaba impuestos, usted está en tal sitio, porque realmente se limpió la administración pública, se cambió totalmente por una situación que venía, digamos, de una posguerra. Pero ahora, usted ha de tomar decirle a una compañera del partido, mire, usted va a limpiar, usted va a ser conserje en lugar de la otra. Eso es cambiar miseria por miseria. No quiere decir que en alguna cosa no se haga, por eso que... Y casi del mismo barrio, porque eso es el que en la escuela, ese personal que nombran en las escuelas. Sí. Coincidimos también que la de protección de esas personas que están ahí algunas 8 años, 10 años, 5 años, 20 años. Eso es terrible. Yo conozco gente que ha venido donde mí por razones que estamos vinculados también con 20 años, desde cuando trabajábamos en el año 2000. Que estaba colando el café ahora, hace muchísimo tiempo. Y dice, ¿y qué? Y don Orión, ¿y qué yo voy a hacer ahora? ¿Pero cuánto usted ganaba? No, yo ganaba 18,000, que si te acuerdas, yo tengo 20 años ya. Digo, pues mire, usted le darán sus prestaciones. Tengo que decirle algo. Bueno, la persona que fue cree que se sacó el premio, pero es cambiar miseria por miseria. Es como dice Mozart, lo puesto político, lo puesto tal. Bueno, señores, hay otro gobierno. Mire, este puesto, aquel. Pero cuando se trata de eso, hay que ponerle atención. Yo pienso que para decirlo de una manera, es exagerado. Nada más. Y segundo, mira, y en medio de esta situación, cancelan 5 maestros, 5 maestros. Óyeme, y la región se va entera, la región deja de trabajar. Bueno, lo ha pasado. Así es. Solamente en el sur. Te cancelan en Barahona cancela uno. Y pararon la escuela 3 meses. 3 meses. 3 meses. No. Malograron el año escolar. Lo malograron en Barahona por un profesor, porque eso tienen doliente, pero un conserje y una persona de esos que cuidan la escuela. Eso no tienen quien hable por ellos. Bien, jóvenes. No se crea, perdóname, Pedro, antes de irte a la pausa, que no se crea que nosotros no entendemos la presión de los compañeritos, como se le dice a todos los partidos grandes. Sí, porque así como estamos celebrando, Orión. Pero no 22,000, Pedro. Que a los cañeros se les hizo justicia finalmente, porque pasaron doliendo por todo. A todos los gobiernos le pasaban por el frente, porque ellos iban siempre a Palacio a quejarse. Y esta vez acogieron su demanda. Y están pensionados y están tratados como servidores que agotaron su fuerza física en instituciones del Estado. Así también a estos pensionados que le han sobrevivido al tiempo en el Instituto Dominicano de Seguro Social. Esas son cosas que uno las ve como parte de acciones humanitarias que al Estado le corresponde, pero además de justicia social, porque esa gente entregó, todos ellos entregaron su vida útil al Estado, en distintos puestos. Vamos a tener a Julio Ortega ahí. ¿Ya lo tenemos? Sí, lo vamos a tener. Pues mira, vamos a hacer un alto para entrar con Julio. Julio es muy conceptuoso y nos da mucho conocimiento. Así es.